Bueno, buenos días. En el día de hoy vamos a tener la conferencia del doctor Gabriel Contreras, profesor clínico de medicina en la Universidad de Miami, con el tema Opciones terapéuticas en nefritis lúpica, nuevas y viejas opciones. Doctor, muchas gracias por su participación y lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los asistentes también. Los objetivos de esta plática están en esta diapositiva. En los primeros 5 minutos voy a hablar de la clasificación histológica de nefritis lúpica y la epidemiología. Y el resto de la plática me voy a dedicar a revisar los estudios más importantes en los últimos 20 años, estudios al azar controlados que describen la evolución del tratamiento de la nefritis lúpica. Conflicto de interés está en esta diapositiva. Nefritis lúpica, la nueva clasificación de la Sociedad Internacional de Nefrología y de Patología, clasifican las nefritis lúpicas en 6 diferentes clases. Clase 1, cuando hay una histología normal por luz y depósitos de complejos inmunes en la inmunofluorescencia o en la microscopía electrónica. Clase 2 es prácticamente cuando la clase 1 muestra también una proliferación mesangial en la microscopía de luz. Clase 3 es cuando hay una proliferación o hipercelular intracapilar en menos del 50% de los glomérulos. Clase 4 es cuando la proliferación intracapilar o hipercelularidad ocurre en 50% o más de los glomérulos. Clase 5 es la nefritis lúpica membranosa con un engrosamiento de la membrana basal glomerular y una proteinuria generalmente severa. Y clase 6 es una glomerulonefritis crónica avanzada con esclerosis en más del 90% de los glomérulos. Quisiera recalcar que esta clasificación no es una evolución continua. La mayoría de los pacientes presentan generalmente una clase definitiva al inicio de la enfermedad. Un 20% de ellos pueden transformar una clase diferente. Pacientes pueden empezar con una clase 4. No necesariamente tienen que empezar con una clase 1 o 2. Estas diapositivas muestran las 3 diferentes microscopías patológicas de una clase 1. Podemos ver en esta parte de la diapositiva un glomérulo normal. Los capilares están abiertos con una célula endotelial. La sección mesangial del glomérulo no hay un aumento importante de las células mesangiales o expansión mesangial. En clase 1, la microscopía de luz es completamente normal. Sin embargo, la microscopía de inmunofluorescencia directa muestra los depósitos de complejos inmunes en el área mesangial del glomérulo. La microscopía electrónica muestra estos cuerpos llamados electrodensos, que son complejos inmunes de depósitos en el área mesangial. Esta diapositiva muestra la clase 2. Clase 3 y 4 son generalmente los mismos hallazgos, excepto por el número de glomérulos afectados, y la clase 5. En la clase 2, la diferencia con la clase 2 y clase 1 es que en la microscopía de luz se hace evidente una expansión mesangial con una hipercelularidad mesangial en los glomérulos. La clase 3 y clase 4 muestran una proliferación o hipercelularidad intracapilar. Los glomérulos los capilares están ocluidos por la cantidad de células en ellos. La microscopía de inmunofluorescencia directa muestra
no solo depósitos de complejos inmunes en la área mesangial, pero también en los capilares de los glomérulos. Esta es la microscopía electrónica que se ve generalmente en clase 3 o clase 4. Se encuentran depósitos electrodensos en la área del mesangio y también depósitos electrodensos en la parte del capilar glomerular llamada subendotelial. Este es el lumen del capilar, este es el endotelio del capilar, esta es la membrana basal y esta es la área de los podocitos en el capilar glomerular. En la clase 5, los cambios son primariamente en la membrana basal glomerular con un engrosamiento difuso de la membrana glomerular. Se encuentra generalmente también una expansión del mesangio con una proliferación. Los depósitos de complejos inmunes generalmente están localizados a los capilares y también al mesangio. En esta diapositiva de microscopio electrónico de clase 5 o lupus membranoso se encuentran los cuerpos electrodensos en el mesangio y también en la membrana glomerular capilar en el área llamada subepitelial, el área de los podocitos. Igualmente se pueden encontrar también depósitos en el área subendotelial en los capilares, como se muestra en esta diapositiva. La clase 6 es realmente ya una glomerulonefritis crónica. La clasificación de la nefritis lúpica es importante porque determina el pronóstico y la sobrevida de los pacientes. Esta gráfica de sobrevida muestra la sobrevida en el eje de la X, 100% hasta 0%, de acuerdo a la clase histológica de nefritis lúpica. Clase 2, clase 1 igualmente tienen una sobrevida muy buena. En este estudio la sobrevida está definida como sin duplicar la creatinina sérica, fallo renal terminal o muerte. Sin embargo, la clase 3, 4 y 5 agregadas tienen una sobrevida mucho más baja en comparación a la clase 2. La clasificación histológica de la nefritis lúpica también incluye un índice de actividad y un índice de cronicidad. En el índice de actividad, en los glomérulos se gradúa el nivel de hipercelularidad, el nivel de necrosis fibrinoides, de crecientes o semilunas, el nivel de trombos hialinos o lo que llaman los patólogos las asas de cobre, el infiltrado de leucocitos en el compartimiento túbulo intersticial y también en los glomérulos. La actividad, el índice de actividad va de 0 a 24. Entre más alto es el nivel, es más alta la actividad. El nivel de cronicidad se gradúa de acuerdo al grado de glomerulosclerosis segmentaria, mesangial o global, el grado de semilunas fibrosas, fibrosis intersticial y atrofia tubular. La graduación va de 0 a 12, entre más alta es más crónica el índice. Now, en los últimos 40 años ha habido muchas publicaciones epidemiológicas que han reportado cuáles son los factores asociados con un riesgo de aumentado de fallo renal crónico. En cuanto a los riesgos, factores de riesgo difíciles de cambiar, los hombres tienen en general un pronóstico peor. Pacientes de descendencia afroamericana, hispanos en comparación a caucásicos tienen también un riesgo aumentado de progresar. Cuando la enfermedad se presenta también en una edad muy joven, el riesgo es mayor de que la enfermedad progrese. Cuando la biopsia muestra ya un nivel mínimo de cronicidad, también el riesgo está aumentado. La presencia de
Anticuerpos anticariolipinas es otro factor de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo fáciles de cambiar, la glomerulonefritis proliferativa tiene un riesgo aumentado, como se vio en una de las diapositivas anteriores. Con tratamiento se puede cambiar ese riesgo de progresar a una falla renal crónica. El tratamiento único con prednisona, primordialmente de clases 3, 4 y 5, tienen un riesgo alto de progresar. Ese tipo de nefritis lúpica necesita un tratamiento inmunosupresor. La presencia de semilunas o crecientes en 50% o más de los glomérulas, una creatinina inicial elevada que no se normaliza después del tratamiento, un síndrome nefrótico que no alcanza una remisión con el tratamiento espontáneo, una falta de remisión de la nefritis lúpica, hipertensión, falta de un paciente que no es disciplinado con las visitas y el tratamiento, la anemia y recaídas son otros factores de riesgo de fallo progresivo renal crónico. En las siguientes diapositivas voy a reportarles un estudio que muestra el valor de la remisión completa, remisión parcial en comparación a falta de remisión en la sobrevida libre de fallo renal terminal o creatinina de al menos 6 miligramos por decilitro. Una remisión completa en este estudio definida como una creatinina sérica a lo más de 1.4 miligramos por decilitro o menos, una proteinuria de menos de 0.33 gramos al día, tienen una sobrevida a largo plazo muy buena. La remisión parcial definida en este estudio como una creatinina dentro del 25% del valor basal después de tratamiento, acompañado de una mejoría en la proteinuria de al menos 50%, entre 1.5 y 0.33 gramos al día, muestran una sobrevida mejor que la falta de respuesta al tratamiento. Esta gráfica muestra la sobrevida libre de duplicar la creatinina de acuerdo al tipo de recaídas nefríticas definidas en este estudio como un aumento en la creatinina sérica de al menos 30% con sedimento urinario activo y aumento de la proteinuria. Tienen una sobrevida muy baja en comparación a no recaídas o nada más recaídas proteinúricas. No. En cuanto al tratamiento y la actualización del tratamiento, en los últimos 20 años se han publicado 5 estudios al azar controlados que están definiendo el tratamiento de la nefritis lúpica. Los estudios que les voy a presentar, la mayoría de ellos son estudios de inducción. En esos estudios se comparan el uso de micofenolato, ciclofosfamida, inhibidores de la calcineurina o el nuevo tratamiento de belimumab. En los estudios de mantenimiento voy a presentar los estudios que comparan primordialmente el micofenolato y la azatioprina. Hay muchos estudios publicados en cuanto a nefritis lúpica que no son controlados. Me voy a dedicar nada más a los 5 estudios que en mi opinión son los más importantes en los últimos 20 años. En cuanto al efecto que tienen los inmunosupresores, esta gráfica muestra el proceso anormal de los cuerpos apoptóticos y la autoinmunidad en lupus sistémicos eritematosos. Los cuerpos apoptóticos generalmente por el sistema inmune son presentados por las células presentadoras de antígenos a las células linfocitos T, los cuales se activan generalmente con la ayuda de la segunda señal, con la interacción de las proteínas coestimuladoras, ya sea B7 o CD8 o CD40 y CD40 el ligante.
En la señal 3, la activación del linfocito T libera citoquinas, primordialmente interleuquina 2, las cuales promueven finalmente la activación de los linfocitos T. Linfocitos B se activan primordialmente por la proteína llamada estimulador del linfocito B, lo que voy a llamar de ahora en adelante el BLIS. Estos promueven la activación de la célula B y la transformación de ellas, de estas células en células plasmáticas productoras de anticuerpos en lupus eritematoso sistémico. En cuanto a los objetivos o blancos de las terapias, la ciclofosfamida, azathioprina, micofenolato disminuyen la proliferación de linfocitos T y linfocitos B. El anticuerpo en contra del estimulador del linfocito B inhibe el efecto que tiene esta proteína en la estimulación de la proliferación del linfocito B y el desarrollo de estos en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Otras terapias que se han tratado, pero no voy a cubrirlas, es el uso de abatacept, que bloquea la señal 2 de coestimulación. Voy a hablarles también del nuevo estudio que ya está casi por publicarse, del uso de inhibidores de la calcineurina, que bloquean la señal 3 o la transcripción de interleuquina 2, que promueve la proliferación de linfocitos T primordialmente. Now, el primer estudio que les voy a mencionar es el estudio de Aspriva, el estudio conocido como ANS. Han habido 2 publicaciones bien importantes en los últimos 20 años. En la primera se reportó la fase de inducción del estudio, en la segunda la fase de mantenimiento. El estudio, el diseño experimental es un estudio al azar controlado, secuencial. En los primeros 6 meses se compararon de una manera abierta una inducción a base de micofenolato con esteroides a una inducción con pulsos mensuales de ciclofosfamida con corticosteroides. Al terminar la fase de inducción de 6 meses, los pacientes que presentaron una respuesta subsecuentemente fueron movidos a la fase de mantenimiento de 3 años, en el cual se comparó el uso de micofenolato como mantenimiento al uso de azathioprina como mantenimiento con dosis bajas de corticosteroides. La fase de inducción es una fase abierta, la fase de mantenimiento fue una fase al doble ciego. En este estudio, 370 pacientes fueron enrolados, 225 con clase 4, 60 con clase 5 sola, 35 con clase 3, 27 pacientes tenían clase 5 con clase 4, 23 tenían clase 5 con clase 4 combinada. 2/3 de los pacientes tenían puramente nefritis lúpica activa, sin nada de cronicidad. 1/3 de ellos tenían actividad en la biopsia con cronicidad. La edad promedio de los pacientes fue de 30 años. La mayoría de los pacientes enrolados fueron de origen caucásico, 147, seguido por 123 de origen asiático, 46 afroamericanos en 54 de otras descendencias. En cuanto a la etnicidad, 2/3 de los pacientes fueron no hispanos y 1/3 fue hispano. La mayoría de los pacientes hispanos en el área de los Estados Unidos fueron enrolados en el sur de los Estados Unidos. El resto de ellos fueron enrolados en México, en Centroamérica y Sudamérica. Como se espera en estos estudios, la mayoría fueron mujeres. La proteinuria basal al inicio fue de 4.1 gramos, un promedio, con una creatinina sérica promedio de 1.1 miligramos por decilitro. Esta gráfica muestra la dosis de prednisona durante la fase de inducción en el grupo que se le asignó a una inducción con micofenolato de mofetilo
y el grupo que se le inició una inducción con pulsos mensuales de ciclofosfamidas. La prednisona en ambos grupos se ocupó de igual manera, ocupando un protocolo en cuanto al uso de micofenolato de mofetilo. La dosis promedio durante los primeros 6 meses fue de 2.5 gramos al día. El uso mensual de ciclofosfamida, la dosis promedio fue de 0.78 gramos por metro de superficie corporal, con una dosis promedio de total de 5.6 mensual por 6 meses. La meta fue de 6 en la fase de inducción. Esta gráfica de barras muestra el evento primario, la respuesta o remisión a 24 semanas, definida como una mejoría en el radio de la proteína urinaria normalizado por la creatinina urinaria en menos de 3 en los pacientes con una proteinuria basal nefrótica, o una mejoría en la proteinuria de al menos 50% en los pacientes con una proteinuria subnefrótica, con una estabilización de la creatinina sérica basal no mayor de 25% del valor basal o mejoría. 56.2% de los pacientes en el grupo asignado a una inducción con micofenolato de mofetil obtuvieron el evento primario de respuesta o remisión, comparado a 53% remisión en el grupo control de pulsos mensuales de ciclofosfamida. El micofenolato no fue superior a la ciclofosfamida de inducción. Ambos terapias de inducción fueron equivalentes. Esta gráfica de barras muestra la respuesta a la inducción en los pacientes de acuerdo a la raza de los pacientes. Se les agrupó en 3 diferentes grupos asiáticos, primordialmente provenientes del área de la China, caucásicos de Europa, el área de Australia y los Estados Unidos, y otros, los cuales incluyen a más de la mitad de descendientes afroamericanos. En cuanto al micofenolato, la respuesta a micofenolato fue bien uniforme y fluctuó entre 53.2% y 60.4%. En cuanto a la respuesta a la inducción con pulsos mensuales de ciclofosfamida, se encontró una respuesta heterogénea. Los pacientes de raza otra, que no sea caucásico o asiático, mostraron una respuesta muy baja de 38.5% remisión comparada a micofenolato de mofetil de 60.4%, con una diferencia significativa con un valor de probabilidad de 0.033. Gráfica de barra muestra la respuesta a la inducción de acuerdo a la etnicidad del paciente, no hispanos o hispanos. En cuanto a la respuesta al micofenolato de mofetil, fue bien uniforme. No importa si los pacientes fueron hispanos o no hispanos, la respuesta fue arriba del 50% en ambos grupos. Sin embargo, la respuesta a inducción con ciclofosfamida endovenosa mensual fue muy baja en el grupo de hispanos, de 38.8% comparado a 60.9% de respuesta con inducción con micofenolato de mofetil, con una diferencia significativa y un valor de probabilidad de 0.011. Esta gráfica muestra la respuesta a la inducción de pacientes con nefritis lúpica de acuerdo al origen de ellos. Se agrupó a los pacientes en el resto del mundo, provenientes de Asia, Estados Unidos y Canadá y América Latina. El micofenolato de mofetil mostró una respuesta, los pacientes mostraron una respuesta uniforme, no importa de dónde los pacientes provenían. Sin embargo, la respuesta a inducción de ciclofosfamida fue muy baja, particularmente en pacientes provenientes del área de América Latina, con una respuesta de nada más de 32% de remisión en comparación a 60.6%
7% de remisión. El grupo que se le indujo con micofenolato de mofetil, de nuevo, un valor de probabilidad significativo de 0.003. Este gráfico de barras muestra los efectos adversos de acuerdo al grupo de tratamiento. En cuanto a efectos adversos totales, fueron bien similares en ambos grupos, en el micofenolato de mofetil y el grupo control de ciclofosfamida endovenoso. Infecciones, bien similar también. Infecciones respiratorias fueron las más comunes, bien similar los efectos adversos en ambos grupos, seguido de infecciones urinarias, infecciones respiratorias inferiores, herpes zóster. La mortalidad fue bien similar en ambos grupos. No hubo una diferencia importante en cuanto a efectos adversos con el uso de micofenolato de mofetil como inducción comparado al uso de pulsos mensuales de ciclofosfamida como inducción en el tratamiento de nefritis lúpica severa activa. La fase de mantenimiento se comparó de una manera de doble ciego el uso de micofenolato a azatioprina. La dosis de micofenolato en la fase de mantenimiento fueron de 1000 a 2000 miligramos al día, de azatioprina de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día. Esta gráfica de sobrevida muestra en el eje de las Y la probabilidad de permanecer libre de fallo definido como una recaída, ya sea proteinúrica o nefrítica, duplicar la creatinina, iniciación de terapia de rescate por actividad de lupus nefrítico, falla renal terminal o muerte. La probabilidad de permanecer libre de un fallo del tratamiento fue mucho más alta con el uso de micofenolato de mofetil de 83.6% en comparación a 67.6% con el uso de azatioprina de mantenimiento, con una diferencia absoluta de 16%, lo que permite calcular el número de pacientes necesarios para tratar para evitar una falla de nada más de 6.2. Esta gráfica de sobrevida muestra la probabilidad de permanecer libre de recaída renal, nefrítica o nefrótica. 15 recaídas ocurrieron en el grupo de micofenolato de mofetil, 26 recaídas en el grupo de azatioprina. La diferencia entre ambos fue significativa. 87.1% fue la probabilidad de permanecer libre de recaída con el uso de micofenolato de mofetil comparado a 76.6% con el uso de azatioprina de mantenimiento, con una diferencia absoluta de 10.5% y un número necesario para tratar de nada más de 9.5. Estas gráficas de barras muestran otros eventos secundarios durante la fase de mantenimiento. En cuanto a falla renal terminal, no hubo una diferencia significativa. En cuanto a recaídas renales, como se mostró en la gráfica anterior, hubo una diferencia significativa que favorece al uso de mantenimiento con micofenolato comparado al uso de mantenimiento con azatioprina. En cuanto a duplicar la creatinina, no hubo ninguna diferencia significativa entre ambos terapias de mantenimiento. En cuanto al uso de terapias de rescate por actividad nefritis lúpica, una diferencia significativa, favoreciendo al uso de micofenolato de mofetil comparado a azatioprina. En cuanto al evento compuesto de todas estas, se favoreció el uso de micofenolato de mofetil comparado a azatioprina de una manera significativa. Esta gráfica de barras muestran los efectos adversos durante la fase de mantenimiento de 3 años. Efectos adversos totales fueron bien similar en ambos grupos. Efectos adversos serios ocurrieron en 24% de los pacientes con el uso de micofenolato, 33% con el uso de azatioprina de mantenimiento. No hubo una diferencia significativa. En cuanto a efectos adversos que necesitaron la descontinuación del tratamiento,
Los efectos adversos fueron similares, no hubo una diferencia significativa. Sin embargo, una mayor porcentaje de pacientes en el grupo de azathioprina se descontinuó la terapia por efectos adversos. En cuanto a leucopenia, cáncer y mortalidad, fue bien similar entre ambos grupos. El otro estudio importante publicado en los últimos 20 años es el grupo MONTAIGNE de nefritis lúpica. Es un grupo europeo que fue completado por el grupo europeo de nefritis lúpica. El diseño experimental del estudio es el siguiente. Todos los pacientes en la fase de inducción recibieron 3 pulsos, uno cada día, de metilprednisolona de 0.75 gramos por 3 días, seguido de pulsos fijos cada 2 semanas de ciclofosfamida endovenoso de 0.5 gramos por 6 dosis, con un total de 3 gramos de ciclofosfamida, y el uso de prednisona oral de 0.5 miligramos por kilo por día. Después de la fase de inducción de 12 semanas, los pacientes se le asignó de una manera al azar a mantenimiento con un tratamiento a base de micofenolato de mofetil y esteroides, con una una dosis de micofenolato de 2.000 miligramos al día, o a una terapia de mantenimiento con azathioprina de 2 miligramos por kilo por día. 53 pacientes fueron asignados al grupo de mantenimiento de micofenolato, 52 pacientes fueron asignados al grupo de mantenimiento con azathioprina, y se les siguió por un tiempo de alrededor de 60 meses. 105 pacientes fueron enrolados en este estudio con una edad promedio de 33 años. Las características histológicas de los pacientes son los siguientes. La mayoría de ellos, 58% de ellos, tenían clase 4, 31% tenían clase 3, 3% tenían clase 5 con clase 3 combinada, 8% tenían clase 5 con clase 4 combinado. La mayoría de los pacientes fueron de origen caucásico europeo, 79%, seguido por 12% de origen africano y 9% de origen asiático. 91%, como se espera, fueron mujeres. La proteinuria basal promedio fue de alrededor de 2.94 a 3.6 gramos al día, con una creatinina media basal de 1.02 miligramos por decilitro. El evento primario en este estudio fue recaída renal, definida como un síndrome nefrótico, una albúmina que bajó a 3.5 o menos, con una proteinuria de al menos 3 gramos al día, o una recaída nefrítica con un aumento de la creatinina basal de al menos 33%, confirmada una semana después, o un aumento en la proteinuria 3 veces más alto al nivel anterior dentro de un periodo de 3 meses, acompañado de hematuria microscópica, con una reducción en el complemento C3 de al menos 33% del valor basal. Esta gráfica muestra en el eje de las Y la probabilidad de permanecer libre de recaída renal. Esa probabilidad fue similar en ambos grupos, no hubo una diferencia significativa. Los pacientes en el grupo de micofenolato de mofetil, 19% de ellos tuvieron recaída en comparación a 25% en el grupo de azathioprina, una diferencia que no alcanzó un valor significativo. 10 recaídas ocurrieron en el grupo de micofenolato, 4 de ellas recaídas nefríticas, comparado a 13 recaídas en el grupo de azathioprina, 2 nefríticas. Esta gráfica de barras muestra el porcentaje de pacientes con efectos adversos de acuerdo al tratamiento, micofenolato de mofetil, mantenimiento, azathioprina,
en cuanto a infecciones leves, infecciones severas, eventos hematológicos, gastrointestinales, hepáticos, infecciones por zóster o mortalidad. Fue bien similar en ambos grupos. En cuanto a leucopenias, hubo una mayor incidencia de leucopenia con el uso de azathioprina comparado a micofenolato de mofetil. El tercer estudio que vamos a revisar en los siguientes minutos es el estudio llamado Multi-Target Therapy for Induction Treatment of Lupus Nephritis. Un estudio predominantemente de la China, enroló solo pacientes asiáticos. Han habido 2 publicaciones importantes de este estudio en los últimos 20 años. El diseño experimental del estudio es una inducción inicial con metilprednisolona 0.5 gramos cada día por 3 días, seguido de dosis bajas de prednisona de 0.6 miligramos por kilo por día. Al azar, al inicio, se le asignó a 181 pacientes al uso oral de micofenolato de mofetil con tacrolimus, un inhibidor de la calcinurina, con dosis de 1 miligramo 2 veces al día. Esta es la terapia que llaman en el estudio el multiobjetivo, el grupo experimental. El grupo control, 187 pacientes recibieron pulsos mensuales de ciclofosfamida, dosis entre 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal, con dosis de prednisona de 0.6 miligramos por kilo por día. En este estudio se enrolaron 362 pacientes de ancestro asiático, todos provenientes de China, con una edad promedio de 33 a 32 años. 90% de los pacientes, como se espera, fueron mujeres. 41% de los pacientes tenían clase 4, 5% clase 3, 19% clase 5, 7% la combinación de clase 5 con clase 3 y 27% de los pacientes la combinación de clase 5 con clase 4 de nefritis lúpica. El índice de actividad fue 7 puntos de 24. El índice de cronicidad basal fue 1 punto de 12. La proteinuria media basal fue de 3.58 gramos al día. La creatinina sérica de 0.8 miligramos por decilitro. Uno de los factores o criterios de exclusión fue una tasa de filtrado glomerular menos de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros de superficie corporal. Esta gráfica muestra el evento primario del estudio. Este es un estudio de 6 meses, un estudio de inducción en cuanto a remisión completa, definida como una proteinuria de 0.4 gramos al día o menos, con sedimento urinario inactivo, una albúmina sérica de por lo menos 3.5 gramos por decilitro o más y una creatinina normal. Remisión completa se alcanzó en 45.9% de los pacientes asignados al uso de terapia multiobjetivo, la combinación de micofenolato de mofetil con tacrolimus, un inhibidor de la calcinurina. El grupo control de terapia mensual de ciclofosfamida alcanzó remisión completa 25.6% de los pacientes, con una diferencia absoluta de 20.3%, favoreciendo al uso de multiobjetivo de terapia de inducción con un número necesario para tratar de nada más 4.9 pacientes, 5 pacientes que se traten con terapia de multiobjetivo, se puede inducir una remisión completa en 1 de 5. Esta gráfica de probabilidad acumulativa muestra la probabilidad de respuesta total, incluyendo remisión completa y parcial. Esa respuesta total se alcanzó en un porcentaje mayor de pacientes con el uso de terapia multiobjetivo, la combinación de micofenolato con tacrolimus, en un 85% de los pacientes,
en comparación a 68.6% de remisión total con el uso de pulsos mensuales de ciclofosfamida. Una diferencia absoluta de 16.4% que nos da un número necesario a tratar de 6 pacientes. Remisión parcial fue definida en este estudio como una reducción en la proteinuria de al menos 50%, una albúmina sérica de 3 o más y una creatinina normal o dentro del 25% del nivel basal. El efecto beneficioso de los inhibidores de calcinurina, como el tacrolimus en la proteinuria, no es solamente debido a una inhibición de la transcripción de interleuquina 2 en el linfocito T, sino es también debido a una estabilización del citoesqueleto de actina en los podocitos. Una de las proteínas más importantes de la barrera de la membrana glomerular es la sinaptopodina. En estado normal, esa proteína está fosforilada. La enzima calcinurina es una fosfatasa que constantemente está desfosforilando esta proteína, particularmente en enfermedades renales proteinúricas, con el uso de inhibidores de la calcinurina se puede mantener este estado basal fosforilado de sinaptopodina y se mantiene intacta la barrera glomerular. Sin embargo, cuando esta sinaptopodina se desfosforila por la fosfatasa, se expone a enzimas catalíticas como la catepsina que la destruyen, lo cual promueve proteinuria. Esta gráfica de barras muestra el porcentaje de pacientes con efectos adversos de acuerdo al grupo de tratamiento, el grupo combinado o multiobjetivo con el uso de micofenolato y tacrolimus combinado comparado al grupo que recibió inducción con pulsos mensuales de ciclofosfamida. En cuanto a efectos adversos totales, fue bien similar. Efectos adversos serios fue bien similar en ambos grupos: neumonías, infecciones respiratorias, infecciones de tejidos blandos, sepsis, zóster en leucopenia, fue bien similar. No hubo ninguna muerte en los 6 meses de tratamiento en este estudio. Now, esta es una publicación subsecuente del estudio de multiobjetivo, donde se muestra que las recaídas renales durante el seguimiento extendido en el grupo multiobjetivo comparado al grupo de ciclofosfamida de inducción al cual se le mantuvo en la fase de mantenimiento, se ocupó azatioprina. Un total de 6 recaídas ocurrieron en el grupo de azatioprina en comparación a 6 recaídas en el grupo de multiobjetivo. No hubo una diferencia significativa en la probabilidad de permanecer libre de recaídas con el uso prolongado de tacrolimus con dosis bajas de micofenolato de mofetil de 500 miligramos 2 veces al día. Estas gráficas muestran la creatinina sérica y la tasa de filtrado glomerular durante la fase extendida de seguimiento hasta de 18 meses. La dosis de tacrolimus, la meta era mantener niveles entre 5 y 10 nanogramos por decilitros. Uno de los efectos adversos del uso de tacrolimus o cualquier inhibidor de la calcinurina es disminución en la tasa de filtrado glomerular o aumento en la creatinina sérica. En este estudio, manteniendo estos niveles de tacrolimus, no se encontró ninguna diferencia importante en cuanto a la creatinina sérica o la tasa de filtrado glomerular. Otro estudio importante publicado el año pasado, en el 2019, el estudio AURA, en el cual en el diseño experimental, todos los pacientes recibieron una inducción con metilprednisolona 0.5 gramos
cada día por 2 días, seguido de prednisona 20 a 25 miligramos al día y micofenolato con una dosis objetivo de 2,000 miligramos al día. Al azar, al paciente se le asignó, a 88 pacientes se le asignó a recibir placebo con micofenolato de inducción. 89 pacientes recibieron voclosporina, un inhibidor de la calcineurina con micofenolato, dosis de 23.7 miligramos 2 veces al día. 88 pacientes en el tercer grupo recibieron dosis altas de voclosporina con micofenolato de 39.5 miligramos 2 veces al día. Este es un estudio de inducción de 48 semanas. 265 pacientes con una edad promedio de 32 años fueron enrolados en este estudio, 87% mujeres como se espera, 41% de raza caucásico, 27% de raza asiático, 23% de procedencia del subcontinente, de raza hindú, 5% de raza afroamericano y 4% otros. Hispanos, 13% de los pacientes enrolados, primordialmente en el área de Sudamérica, fueron de etnicidad hispana, 87% fueron de otras etnicidades. En cuanto a la nefritis histológica, 67% de los pacientes tenían clase 3 y 4 o 4, 15% clase 5 sola y 18% clases combinadas 5 con 3 o 5 con 4. El índice de actividad fue 7 puntos de 24, el índice de cronicidad 1 de 12. La proteinuria media basal fue de 4.69 gramos al día. La tasa de filtrado glomerular basal fue normal de 100 mililitros por minuto, normalizado a la superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. Uno de los criterios de exclusión fue pacientes con tasa de filtrado glomerular menos de 45. Esta gráfica de barras muestra el evento primario, 24 semanas, y el evento secundario, 48 semanas. El evento primario en el estudio fue una remisión completa, definido como una proteinuria que disminuyó a 0.5 gramos al día o menos, acompañado de una tasa de filtrado glomerular arriba de 60 o una tasa de filtrado glomerular dentro de 20% del nivel basal sin el uso de prednisona a más de 10 miligramos por día por más de 3 días consecutivos o 7 días entre la semana 16 y 26 del estudio. Las barras amarillas muestran el evento primario de remisión completa. Las barras rojas, el evento secundario de remisión completa, 48 semanas de seguimiento. En el grupo placebo, en cuanto a remisión completa en 24 semanas, 19.3% de los pacientes alcanzaron remisión completa. Ese es el grupo que recibió primordialmente micofenolato de mofetilo y esteroides, en comparación a 32.6% el grupo que recibió dosis bajas de voclosporina de 23.7 miligramos 2 veces al día, y en 27.3% de los pacientes alcanzaron remisión con el dosis altas de voclosporina de 39.5 miligramos por día. Estos dos grupos de voclosporina también recibieron micofenolato de mofetil. En cuanto al evento secundario de remisión completa a las 48 semanas, ilustrado en las barras rojas, en el grupo placebo, 23.9% de los pacientes alcanzaron remisión completa, comparado a 49.4% en el grupo de dosis baja de voclosporina y 39.8% en el dosis alta de voclosporina. Las diferencias significativas se encontraron entre el grupo en cuanto a remisión primaria, el evento primario. Hubo una diferencia significativa entre el grupo de dosis baja de voclosporina comparado a placebo.
En cuanto al evento secundario o remisión completa 48 horas, dosis bajas de voclosporina y dosis altas de voclosporina alcanzaron una probabilidad significativa en comparación al uso de placebo, y eso está ilustrado aquí por lo que llamamos el odds ratio y los intervalos de confidencia de 95% que no incluyen 1. Esta gráfica muestra la tasa de filtrado glomerular durante el estudio en los 3 grupos. El grupo placebo en verde, el grupo de dosis bajas de voclosporina en morado claro, y el grupo de dosis altas de voclosporina, el grupo de morado o oscuro. Now, en cuanto a la tasa de filtrado glomerular, se mantuvo bien estable en los 2 grupos de voclosporina comparado a placebo. Sin embargo, 58.6% de los pacientes en el grupo de dosis bajas de voclosporina y 62.5% de los pacientes en el grupo de dosis altas de voclosporina necesitaron cambios en la dosis de voclosporina debido a cambios de la tasa de filtrado glomerular de más de 10% comparado al nivel basal. En este estudio no se midió los niveles de voclosporina, pero se siguió bien de cerca la tasa de filtrado glomerular cada 2 semanas en los primeros 2 meses, después cada 4 semanas por el resto del periodo de inducción de hasta 48 semanas. Esta gráfica de barras muestra los efectos adversos de acuerdo al grupo de tratamiento. Grupo placebo, el cual recibió una inducción primordialmente con micofenolato hemofetilesteroides. El grupo de dosis bajas de voclosporina, que recibió una inducción con voclosporina 23.7 miligramos 2 veces al día con micofenolato hemofetilesteroides. Y el grupo de dosis altas de voclosporina de 39.5 miligramos 2 veces al día, que también recibió micofenolato de hemofetil y esteroides. En cuanto a efectos adversos generales, no hubo una diferencia significativa en cuanto a efectos adversos. En cuanto a efectos adversos severos, tampoco hubo una diferencia significativa. Sin embargo, hubieron un poquito de más efectos adversos serios en los grupos de voclosporina. En cuanto a otros efectos adversos como infecciones urinarias, fallo renal agudo, hipertensión y mortalidad, los efectos adversos fueron bien similares. El grupo control no hubieran una diferencia significativa. Sin embargo, hubo una alta incidencia de enfermedad de fallo renal agudo, episodios de hipertensión, y la mortalidad fue más alta en los grupos de voclosporina comparado al grupo placebo. Sin embargo, las diferencias de efectos adversos no fueron significativas. El último estudio que voy a revisar es un estudio que ahorita se encuentra en la prensa para publicación en las siguientes semanas. El estudio llamado BLISS-LN. El diseño experimental de este estudio es que todos los pacientes reciben una inducción. Todos los pacientes reciben metilprednisolona, pulsos de hasta 3 pulsos de metilprednisolona, dosis entre 0.5 a 1 gramo por pulso, seguido de prednisona oral, dosis de 1 miligramo por kilo por día, y de una manera progresiva se disminuye a una meta de 10 miligramos, no más de 10 miligramos al día, con micofenolato de hemofetil, dosis entre 2.000 y 3.000 miligramos al día, o una inducción basal de pulsos fijos de ciclofosfamida endovenoso, 0.5 gramos cada 2 semanas por 6 dosis, un total de 3 gramos, seguido de azatioprina 2 miligramos por kilo por día. El estudio asignó de una manera al azar
los pacientes a recibir belimumab, que es un biológico que bloquea la acción de la proteína estimuladora del linfocito B y por cuanto disminuye la inmunidad humoral y la producción de anticuerpos. En el grupo activo, las dosis de belimumab fueron de 10 miligramos por kilo por día al entrar al estudio, a las 2 semanas, a las 4 semanas y después cada 4 semanas por un total de 104 semanas o 2 años de seguimiento. El grupo control recibió la terapia basal con esteroides y micofenolato de mofetil o esteroides y inducción con ciclofosfamida fija por 6 dosis seguida por azathioprina con esteroides. El seguimiento fue también de 104 semanas en el grupo control. Este gráfico de barras muestra la respuesta primaria y la respuesta secundaria a las 104 semanas de seguimiento. Respuesta primaria fue definido como una remisión, una proteinuria que disminuyó a 0.7 gramos al día o menos, acompañada de una tasa de filtrado glomerular de mayor de 60 o dentro de 20% del nivel basal, sin fallo o necesidad de escalar el uso de inmunosupresión o prednisona a más de 10 miligramos por día entre las semanas 76 y 104. 32% de los pacientes en el grupo placebo alcanzaron una remisión primaria en comparación a 43% de los pacientes en el grupo experimental que recibió la terapia multiobjetivo con belimumab agregada a la terapia estándar, ya sea de micofenolato o la terapia secuencial de ciclofosfamida seguida de azathioprina. Una diferencia significativa con un valor de odds ratio de 1.6 y un intervalo de confidencia de 95% que es significativo. En cuanto a uno de los eventos secundarios, remisión completa, definido como una proteinuria de menos de 0.5 gramos al día, acompañada por una tasa de filtrado glomerular de 90 o más, o una tasa de filtrado glomerular dentro de 10% del nivel basal, sin fallo, o el uso de escalado de inmunosupresores o prednisona a más de 10 miligramos al día entre las semanas 76 y 104. 20% de los pacientes alcanzaron una remisión completa en el grupo control o grupo placebo en comparación a 30% de los pacientes en el grupo de belimumab, con un valor de OR de 1.74, un límite de confidencia de 95% que no incluye 1, una diferencia significativa. Estas gráficas de barras muestran los efectos adversos en el grupo placebo y el grupo de belimumab. En cuanto a efectos adversos, infecciones serias, neumonías, zoster y reacciones de infusión y mortalidad, no hubo una diferencia significativa entre el grupo placebo y el grupo de belimumab. Conclusiones de la actualización del tratamiento de nefritis lúpicas. En las últimas 2 décadas, inducción con micofenolato ha mostrado equivalencia a inducciones con ciclofosfamida con mejores resultados, particularmente en subgrupos de pacientes de origen hispano y afroamericano. La exposición prolongada a ciclofosfamida es sustancialmente reducida con el uso de micofenolato de base como una inducción. El uso también de regímenes como el estudio europeo de dosis fijas de inducción con ciclofosfamida, dosis fijas de 0.5 gramos cada 2 semanas por un máximo de 6 dosis, limitan también la exposición de ciclofosfamida y efectos adversos relacionados a la ciclofosfamida. Las terapias combinadas de micofenolato de mofetil con inhibidores de la calcineurina, micofenolato de mofetil con belimumab o ciclofosfamida con dosis límite de no más de 3 gramos con belimumab
o azathioprina con belimumab alcanzan una mayor remisión en comparación a terapias a base de un inmunosupresor base. Las terapias de mantenimiento con mifeconolatos son superiores, son más eficaces en comparación al mantenimiento de azathioprina basado en el estudio ALMS. Sin embargo, el estudio europeo mostró una tendencia a mejor respuesta con micofenolato, pero no una respuesta significativa. La eficacia y efectos adversos de inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus o la voclosporina, y su uso prolongado de mantenimiento necesitan más estudios. Gracias por su atención y espero que les haya gustado la presentación. Bueno, muchas gracias, doctor Contreras. La verdad que excelente la charla y completísima. Hay algunas preguntas, muchas ya fueron respondidas durante la exposición, porque la verdad que fue completísima. Pero bueno, voy a elegir simplemente dos por temas de tiempo. Una de las preguntas dice, por ejemplo, una de las preguntas dice, ¿cuál sería el paciente ideal para utilizar los inhibidores de la calcineurina siempre combinados con micofenolato? ¿Podría utilizarse con azathioprina? Yo creo que ya las contestó, pero de todas formas me parece capaz que quiere hacer alguna precisión, por eso se las transmito. Los pacientes ideales obviamente tienen que ser pacientes con nefritis lúpica activa de alto riesgo para progresar. Estamos hablando de clase 3, 4 y 5 o la combinación de esas clases. Los pacientes que basado en los estudios se excluyeron de esos estudios son pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular muy baja. Esos pacientes no son pacientes con una tasa de filtrado glomerular menos de 30, no son pacientes para ocupar el uso de inhibidores de la calcineurina. En cuanto a la combinación con el uso de micofenolato, los estudios mostraron que son muy efectivos. El estudio de la China y el estudio también con voclosporina, que incluyó pacientes también de otro origen o raza, mostraron que con el uso de micofenolato son efectivos para inducir remisión. En cuanto al uso de azathioprina como inducción no es una terapia que actualmente se recomienda, pero el uso de micofenolato de azathioprina con inhibidores de la calcineurina como mantenimiento es una combinación que no se ha estudiado muy bien. Yo espero que el estudio de Bliss LN reporten pronto también las recaídas. Ya ese estudio se reportó en 3 reuniones mundiales los resultados y el estudio de inducción va a ser reportado en los próximos probablemente semanas. Bien, muchas gracias. ¿Opina que todos los pacientes con nefritis lúpica se les deben hacer pulsos de metilprednisolona como en el lupus crucis? No. El uso de metilprednisolona, en mi opinión, está indicado en los pacientes que tienen ciertos hallazgos de actividad que están asociados a un riesgo alto de una nefropatía rápidamente progresiva. Estamos hablando de semilunas o crecencias y de también necrosis fibrinoide. Esos son los pacientes que realmente necesitan esos pulsos iniciales, que necesitan un tratamiento potente antiinflamatorio al inicio en las primeras semanas para evitar que se formen daños permanentes o cicatriz permanente. Hay estudios anteriores que han mostrado el uso de pulsos de metilprednisolona en pacientes con lupus, estudios en los 70, con una glomerulonefritis rápidamente progresiva que mostraron que puede uno abortar esa progresión y la decaída del filtrado glomerular en las primeras semanas con el uso de metilprednisolona en pacientes con semiluna y necrosis fibrinoide.
Bien. Dice, el paciente con nefritis lúpica refractaria, ¿prefiere rituximab o terapia con micofenolato y tacrolimus? ¿Existe algún parámetro que usted considere importante para escoger la opción? Yo prefiero el uso de micofenolato con inhibidores de la calcinurina. En cuanto al uso de rituximab en estudios controlados al azar nunca ha demostrado que sea muy eficaz o eficaz controlando la enfermedad de nefritis lúpica activa. Actualmente hay otros bloqueadores del CD20, unas nuevas generaciones de biológicos que vienen al mercado. Un estudio de fase 2 mostró que un nuevo bloqueador del CD20, obituximab, pasó la primera fase 2 de tratamiento, mostró que es bien eficaz en el tratamiento de nefritis lúpica, pero hay que esperar que se complete el estudio de fase 3 para poder dar mejores recomendaciones en cuanto al uso de bloqueadores del CD20. Bien. Y una última pregunta que creo que fue respondida también. ¿Cuánto tiempo debe darse la terapia de mantenimiento después de una nefritis lúpica, una nefritis lúpica en remisión? Lo menos son 3 años después de una remisión sostenida. En cuanto a esa recomendación, hay bien pocos estudios que determinen cuál es el mejor tiempo. Hay estudios del área de Argentina que muestran que una biopsia puede ayudar a determinar a los 3 años o inclusive después si los pacientes mantienen todavía actividad del lupus nefrítico o no, y determinar entonces también con los parámetros clínicos si se puede remover la terapia de inmunosupresión. Hace poco se publicó un estudio que se llama micofenolato, le llaman Withdraw. El estudio fue un estudio pequeño, estudio de 1 año, en el cual se enroló pacientes que tenían un lupus eritematoso sistémico controlado, con una escala de actividad de lupus en general medida con el Selena SLEDAI de menos de 4. Los pacientes que tenían nefritis lúpica tenían que tener una proteinuria menos de 1 gramo por lo menos por 2 años en micofenolato sostenido. Se mostró en ese estudio que el estudio, el diseño experimental fue la mitad se les quitó el micofenolato en 3 meses, los otros se les continuó por 1 año. Ese estudio mostró que no hubo una diferencia importante en el riesgo de recaídas. El estudio no está publicado todavía, fue presentado en 2 meetings internacionales de reumatología y espero que esa publicación salga muy pronto y podamos saber más. Bien, bueno, creo que no tenemos más tiempo, podemos seguir todo el día porque es una cantidad de preguntas y es un tema apasionante, pero no tenemos más tiempo. Muchas gracias, doctor Contreras, y bueno, esperemos encontrarnos pronto luego de pasar toda esta situación de pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.